Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué otro sentido tiene el haber iniciado el año 2005 un movimiento estudiantil con cientos de jóvenes a lo largo de todo el país que se tomaron establecimientos en busca de una educación mejor, gratuita y de calidad? ¿Qué sentido tiene que el año 2012 un grupo de estudiantes universitarios volvieran a las calles para exigir que Chile tuviera una mejor educación? ¿Qué sentido tiene cuando un puñado de jóvenes estudiantes de secundaria lanzaron la idea de saltarse los torniquetes del metro, no solamente en rechazo a lo que ha pasado en el último tiempo, sino también a los últimos 30 años de la historia de este país? ¿Qué sentido tiene si usted, que hoy día nos está viendo, no se hace parte de un proceso tan relevante histórico como el que vamos a empezar a vivir en los próximos días, como es la redacción de una nueva constitución? ¿Qué sentido tiene si usted hoy día sigue pagando, por ejemplo, altos costos por el agua potable, altos costos por la telefonía celular, altos costos por los establecimientos educacionales, con la ya desagradable discriminación de escuelas públicas, particulares subvencionadas y también de las escuelas privadas? ¿Qué sentido tiene si no podemos definir quiénes nos representan o qué pacto político va a ser el fundamental que vamos a concordar entre ustedes y quienes hoy día ostenten o de aquí en adelante el poder en Chile? ¿Qué sentido tiene si usted no se hace parte de este proceso histórico que se llama la redacción de una nueva constitución? Y este espacio no busca otra cosa que acercarnos a eso. Por eso, a partir de hoy día, nos declaramos como el constituyente 156, como aquel que va a ser el que lleve su voz, la voz de los sanantoninos, de los habitantes del litoral central, a esta discusión que va a ser, vuelvo a decir, histórica en Chile, donde tengamos que definir cómo el futuro suyo, el nuestro y el de nuestros hijos y nietos de aquí a los años venideros tenga una solución definitiva que tanto se ha criticado y que tanto, por cierto, hemos muchas veces criticado, no solamente a través de las redes sociales, sino que a través de la televisión, a través de la manifestación en las calles, a través de la manifestación con cacerolazos, a través de la conversación con amigos y en la reunión de grupos y familiares. Por eso este espacio no busca otra cosa que informarlos a ustedes en relación a este importante proceso que Chile va a vivir y que su voz sea escuchada en el seno de esta constituyente. Por eso, semana a semana y de aquí en adelante, vamos a tener a los 155 constituyentes conversando en este espacio. Y no solo eso, sino que vamos a añadir seminarios, vamos a añadir encuentros donde su voz pueda ser simplemente escuchada. Esa es la tónica de este espacio que hoy día se inicia en su segunda temporada y en el cual les decimos bienvenidos a la segunda temporada del Constituyente a través de todas estas plataformas que nos permiten llegar a su hogar. Bienvenidos sean todas y todos al Constituyente, segunda temporada, primer capítulo a través de las pantallas de Canal 2 de Chilena FM, a través de nuestras plataformas digitales, de nuestro canal de YouTube El Constituyente y a través de Radio La Base. Agradecemos a Iván Guzmán y al equipo de SATV también, que nos permite llegar a todos los hogares de la provincia de San Antonio. Y saludamos a quienes me van a acompañar en este proceso hoy día que se integran a esta segunda temporada. Rodrigo González Mancilla, ingeniero agropecuario. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido, gracias por estar hoy día aquí. Muy bien, muchas gracias por la invitación a este interesante programa y sobre todo abordando la coyuntura nacional que va a definir nuestra historia. Así que muy agradecido, Manuel, por la invitación. Oye, ¿te pones la camiseta del Constituyente 156 hoy día? Sí, pues, somos ciudadanos y tenemos que ser actores relevantes en este proceso desde el punto de vista de la participación y del seguimiento de cómo se va a desarrollar toda esta historia y en qué va a terminar la propuesta, porque después finalmente vamos a tener que votar si la validamos o no la validamos. Cristian Solís, bienvenido, licenciado en Geografía, hombre de vasta experiencia en el territorio también de nuestra provincia. ¿Cómo estáis, Cristian? Bienvenido. Súper bien, hola a todos, a todas. Todavía no sé lo que hago acá,
pero la verdad es que estoy bastante complacido de poder participar en esto, entendiendo que muchos de nosotros de alguna manera fuimos un poco ajenos a estos procesos democráticos que se vienen a cabo. Mucha desinformación en la gente, mucha información en lo personal también del proceso, así que espero aportar desde esa mirada a este programa. Así que muchas gracias por la invitación. Oye, a todos nos pasa que tenemos harto desconocimiento de este proceso, por lo histórico que, primera vez en la historia de Chile, bueno, estábamos acostumbrados que un grupo de abogados se encerraban de acuerdo al periodo, digamos, histórico del país y definían las reglas del juego. Hoy día, por primera vez, en un proceso democrático, la gente va a definir cómo quiere que este pacto social se genere. ¿Qué esperan, chiquillos, de esto? En el fondo, esa es la pregunta. ¿Qué esperamos de este proceso? Dejo abierto el micrófono. A partir de ahora nos sentamos en el living de la casa y conversamos con los ciudadanos que nos están viendo. ¿Qué esperamos de este proceso? Bueno, a mí me pasa que cuando voy a comprar pescado donde mis caseras, todos los viernes, le aprovecho de mandar un saludo a ellas ahí en la caleta en San Antonio, me preguntan y me preguntaban antes de la elección de constituyente, oiga, pero ¿por qué votamos? Y de alguna manera empiezo a pensar de que también mi papá, que es almacenero, llegaban las vecinas a comprar el pan y le decían, Carlitos, ¿por qué votamos? Y un poco ese es lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y tiene que ver claramente que es una manifestación de la apatía que la clase política y de la política como actividad ha generado durante todo este tiempo. Y me parece súper relevante que siendo todas estas personas, todos nosotros, todos los ciudadanos y habitantes de esta provincia en específico, sujetos políticos, podamos sentarnos desde la mirada de la observación primero, pero también desde la acción, de cómo podemos participar activamente en este proceso. No bastó con votar. Nosotros miramos y observamos y participamos también en las manifestaciones que llevaron y concluyeron este proceso que se empieza a llevar a cabo. Pero de aquí en adelante viene la carga de los constituyentes, pero también de las comunidades hacia los constituyentes. Y eso para mí es súper motivante, así que, pucha, súper complacido, pues, sobre todo porque vamos a tener invitados que son constituyentes y que va a ser súper relevante escucharlos y también que nos escuchen a nosotros. Oye, los llevo a lo político, porque es inevitable que conversemos lo político. No hemos hecho análisis de lo que fue esta elección y de la alta participación de independientes hoy día dentro de la Convención Constitucional, con un gran triunfo de la lista del pueblo, con un castigo fuerte a los partidos políticos tradicionales que durante 30 años estuvieron concentrando el poder en Chile. Esto demuestra en el fondo lo que la gente, porque quiero hacer una diferenciación primero entre lo que es la elección. Tuvimos una mega elección el 15 y 6 de mayo, donde se eligieron los convencionales constituyentes, que yo ahí hago una diferenciación con lo que fue gobernadores regionales, alcaldes y concejales, donde fue una elección más bien ya política dentro de los marcos establecidos originalmente en Chile. Pero creo que la Convención Constitucional refleja efectivamente lo que pasó en la calle desde el 19 de octubre en adelante, donde la gente dice no más los partidos políticos, no más los mismos de siempre, no más los 30 años de un montón de cosas que han pasado, de abuso y de todo lo que ya conocemos y hemos latamente hablado, digamos, y hemos debatido también en nuestro hogar, con los amigos, con distintos grupos. Entonces, la alta participación de independientes genera hoy día, y no sé si a ustedes les queda la sensación, de un nuevo ordenamiento político dentro de la convención con 3/3, diría yo, donde un tercio está probablemente la centro derecha, el otro tercio está la centro izquierda, y en este tercer tercio están todos los independientes que, si bien son la amplia mayoría hoy día, son también los que han manifestado abiertamente su posición más hacia una izquierda un poco más digamos, más dura, si podemos llamarlo de alguna manera. Y me llama la atención escuchar hoy día a Daniel Stingo, cuando uno lo ve, por ejemplo, en los programas de televisión, y dice, oye, aquí nada de conversaciones, aquí lo que va a pasar hoy día es que la mayoría manda y nosotros somos la mayoría, la derecha perdió, por tanto nosotros vamos a definir cómo queremos esta nueva constitución. ¿No es un poco bélico partir con una presentación de esa envergadura en un proceso en el cual debiéramos conversar, debiera primar un poco el tema de la tolerancia? No voy a hablar de la política de los acuerdos porque es un tema que ya pasó de moda, pero sí donde al menos yo, y yo me pongo en el lugar si fuera constituyente, uno no se la sabe toda, por tanto puedes llegar a la constitución con una opinión, pero te va a enriquecer de otras opiniones y puedes legítimamente cambiar de opinión o enriquecer la tuya propia, ¿no? ¿No les parece un poco, no hacen ese análisis de cierta manera? A mí me pasó el sábado 15, no recuerdo cuál es la fecha, el primer día de la elección, recuerden que fueron 2 días, eso fue inédito también, en un contexto de pandemia que no sabíamos lo que iba a pasar,
lo primero era que la sensación del primer día es que había votado muy poca gente, que al final fue lo que sucedió, ¿no? Votó el 47% de la población del electorado. Y me pasaba que estaba como aterrado y devastado, la verdad, porque conversaba con un amigo en Cartagena, eh, tomando una cerveza, qué sé yo, qué había pasado en ese escenario, y él me decía, yo no fui a votar, yo fui a votar el segundo día. Y él me decía, oye, habían puros viejitos votando, ¿cachai? Y yo, sí, pues sí lo sé, pues se ha votado muy poca gente, y lo que se ve en la tele y se ve en los medios y lo que dice la ciudadanía o los amigos con los que uno conversa es que hay pura gente adulta y no hay jóvenes, ¿y qué pasa con los jóvenes? Y uno decía, no nos vaya a pasar de nuevo, siendo partidario de la prueba, lógicamente, y de todo eso, no vaya a pasar de nuevo que esto se nos queme en la puerta del horno, pero nos pasó que el segundo día, cuando se empezó a leer los resultados, y uno empieza a ver que fue avasalladora como la ex concertación de alguna manera pierde muchos escaños, habiendo partidos políticos que no logran ni siquiera representación. Bueno, la DC, por ejemplo, tenía 2 y ahora parece que no tiene ninguno, o tiene uno. Eh, pasó que, desde mi análisis, esta cuestión fue súper transversal, no fue de un grupo etario. Esto permeó, esto no llegó desde que los jóvenes levantaron esto, que efectivamente sucedió y siempre se lo vamos a agradecer. Yo cuando era estudiante lo único que me preocupaba era estudiar y era súper individualista y lo éramos, y quizás es fruto también de este proceso neoliberal, ¿no? Pero cuando pasó esto, yo dije, chuta, hay algo mucho más fuerte, a pesar de esta baja participación, que también tiene que ver con la pandemia, pero mucho más fuerte y mucho más transversal. Las mesas no hubo doble lectura, y esto fue en todo el país. Y además hay estudios que establecen que en las comunas que habían más procesos de desigualdad o más desigualdad, se crearon estas mayores diferencias entre los votos. O sea, cosa de ver Petorca como arrasó Mundaca, ¿no? Que es donde está el problema del agua. Claro. Oye, pero también hay que tener, yo creo que concuerdo igual un poco con lo que planteaste tú, Manuel, también lo que dice Cristian, y creo yo que los resultados de los constituyentes electos hablan de la realidad de Chile. Yo creo que representan cuál es nuestra realidad actualmente. Tenemos distintos tipos de personas dentro de la constituyente, con todas las modificaciones que se tuvo que hacer al acuerdo del 15 de noviembre, que permitió que ingresaran los escaños reservados para pueblo originario. Por otro lado, también se abrió al tema paritario, y resultó, porque hubieron personas, mujeres, que fueron arrastradas por algunas listas que fueron más votadas, en cambio hombres que habían sido más votadas que esas personas quedaron fuera. Entonces yo creo que representa la realidad chilena, el ánimo que tiene, yo creo, la sociedad en ese aspecto está metida en la constituyente. Pero el desafío, visualizo yo, está dado por estas cosas que tú planteas, como un ejemplo, un constituyente como Stingo manifiesta eso y encrispa un poco la previa del inicio de este proceso, en donde, de mi punto de vista, y creo que todos, yo creo que lo queremos también así, que sea un proceso lo más limpio posible, que no se contamine por el entorno, que no lo gobierne lo político que está hoy en día en curso, que tanto lo gubernamental como las elecciones presidenciales que se nos vienen, con la finalidad de que el proceso sea realmente válido. No podemos cuestionar el proceso antes de que comience y tampoco encrisparlo para que se generen también ánimos en la ciudadanía que se informa al respecto y está viendo esto con mucha expectativa, de generar este proceso ahí como de un inicio ripiado. Ojalá que este inicio que pueda ser ripiado pueda ser superado y que los constituyentes tengan la altura de mira suficiente y que piensen en el futuro del país y también piensen que este proceso tiene que ser válido desde el día 1. Porque si no es válido el día 1, vamos a estar cuestionándolo siempre y eso yo creo que no es positivo. Oye, ¿se puede, Rodrigo, llegar a traer en el fondo de la contingencia la discusión en la constituyente? ¿Sería lo ideal o no? Sería lo ideal, pero es complejo. Es complejo. Es complejo, o sea, al fin y al cabo está todo enlazado. Imagínate el impulso, la decisión de poner nuevamente celeridad al TTP-11, y el TTP-11 había pancarta en todas las manifestaciones a lo largo de Chile para estallido social que no se quería el TTP-11. Entonces el gobierno le da prioridad al TTP-11, gente votó por constituyentes que estaban en contra del TTP-11, entonces es difícil abstraerse.
Yo vuelvo un poquito atrás con lo que planteáis de los 3/3 que tú estás visualizando. Yo no lo veo tan así. Yo creo que hay que igual empezar a sopesar cuál es la real mirada que tienen los independientes. Uno piensa que siempre son los independientes de izquierda, y efectivamente la mayoría de los independientes son de izquierda, pero hay algunos grupos que están siendo representados que no sabemos cuál va a ser su comportamiento, que tiene que ver también con el ámbito académico, que más allá de que sean sujetos políticos y tengan su pensamiento político, van a tratar de instalar temáticas que tienen que ver con los temas más, digamos, potentes dentro de la Constitución. Y ahí creo que, no sé si vamos a hablar de bancadas, porque de alguna manera cuando tú hablas de 3/3, tú hablas de bancada, o sea, de alguna manera, ¿no? Claro. Pero también ahí tenemos que empezar a pensar que esta Constitución va a estar con gente que también viene del ámbito académico, que tiene también harto que aportar en este proceso. Y ahí, claro, pues me tomo las palabras de Stingo, y claro, Stingo establece que él va a hacer o ellos, o la Convención Constituyente, se va a hacer sin la derecha. O sea, yo creo que también es una respuesta a tantos años que estuvieron gobernando la derecha y la derecha concertacionista en este proceso. Simplemente es una vuelta de mano, por decirlo, que me parece, además, súper legítimo, ¿no? Ahora, ¿hay que dialogar? Sí, hay que dialogar. Las ideas se tienen que imponer, digamos, con consenso. Me parece absolutamente correcto hacerlo así. Quizás no es el momento, no es la forma, como dicen tan tocadamente como dice Stingo, pero sí creo que de alguna manera estos 30 años, o cómo nos llevaron a estos 30 años de desigualdad, de alguna manera, no sé, ¿por qué no borrarlos de un plumazo? ¿No? Sí, no, sí, el tema, a ver, yo no quiero entrar en la lógica, aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Plomo, que nos debe estar viendo, que siempre lo acusamos de ser amarillo. No quiero entrar en la lógica amarillista, no quiero entrar en la lógica amarillista, pero claro, yo y comparto contigo, o sea, aquí mira, en el 80, aquí lo que hizo la dictadura de Pinochet fue instalar a Jaime Guzmán a la cabeza y a un grupo de personas determinadas que armaron una constitución a la pinta de ellos para que les fuera bien y para que se forraran, digamos, durante los años venideros, y tan bien hecha que en el fondo, aunque no estuvieran en el poder, los que estuvieran tenían que hacerlo bajo las reglas que ellos habían establecido. Y así fue, y por eso yo entiendo el concepto tuyo de esta derecha concertacionista, porque dices tú, la concertación con sus cosas acierto y desacierto, tuvo que gobernar 30 años con las reglas que puso Pinochet, digamos, y estamos de acuerdo que hay que borrarla de un plumazo, porque no es lo que quiere Chile, si yo también lo comparto. Mi preocupación es no nos vamos al otro extremo y no terminemos haciendo una constitución completamente diferente, haciendo lo mismo pero con otro color. ¿Me explico? O sea, lo que hizo la derecha lo haga hoy día la izquierda. Entonces, porque aquí Chile es súper diverso, po. Entonces, así como hay gente derecha, hay gente izquierda, hay gente que es de centro, hay gente que pensará, no sé, hay académico, hay hoy día, no sé, medioambientalista, vegano, hoy día hay una serie de estos outsiders, como tú lo llamaste el otro día, que son grupos que están naciendo, que también requieren una representación. Entonces, cuando yo escucho a Stingo que dice, nosotros vamos a hacer esto sin la derecha y nos da lo mismo y aquí la mayoría va a ganar, o sea, me parece bien que lo diga con esa fuerza y lo comparto plenamente, pero me asusta que no terminemos haciendo una constitución a la medida de un grupo político completamente distinto al que fue el de la derecha y no se transforme esto en una venganza, sino que más bien en una constitución que de verdad defina lo que queremos para adelante. Bueno, pero ahí está el control social, ¿no? Sí, ahí está la pega nuestra. Sí, pero el 2021 no es el 1980. Ahora, sí, pero, oye, pero igual votó el 47% del padrón, pues. Claro, pero eso es un reflejo de lo que ha pasado durante todo este tiempo, ¿no? Y hablamos de la apatía, y hablamos de la falta de información, es como normal, ya hablamos de la pandemia, ¿para qué decirlo, no? Yo creo que limitó. Sí, pues, sí. Yo creo que de aquí en adelante hay que mirar para arriba nomás y darle y hacernos responsables. Yo era súper quedado con estas cuestiones, la verdad, y claro que es importante estar en este proceso. Pero es que nosotros, uno tiene hijos también, ¿no? Sí, pero nosotros somos de una generación también que viene marcada por la dictadura. Yo nací en el 75, o sea, ¿qué te digo? O sea, chuta, tenés mi edad, güey. Yo hasta el día de hoy, en el toque queda a las 10, yo estoy a las 10 en punto aquí en la casa porque me da miedo, güey. Porque Oye, Manuel, venís con eso instalado ya, po. Pero la preocupación que tú planteas, yo creo que es la preocupación de muchos también, es la preocupación de muchos, y a través de este programa yo creo que vamos a tener que hacer ese link de ir custodiando esto,
de ir poniendo alerta a estas cosas y a través de nosotros poder llegar a las demás personas y que las personas también pongan atención, como plantea el Cristian y tú, que tenemos que tratar de gatillar participación efectiva y que podamos ahí también tirarle la oreja a los constituyentes, entendiendo que tiene que existir esta lógica de participación. Yo veo a los constituyentes vinculándose con los territorios. Ahora, ¿cómo lo van a reglamentar para hacerlo? Es otro tema que tenemos que tener mucha atención también. Pero la preocupación está en todo aspecto. Yo tengo una preocupación de que esto no sea válido, que el 40% de la ciudadanía no valide el proceso. Si vamos a un plebiscito salida, en donde va a tener que votar la totalidad del padrón electoral. Pero obligatorio, va a ser obligatorio. Claro, en la obligatoriedad que se estableció hace poco tiempo atrás, y vota el 55% que quiere la Constitución y el 45% que no quiere la Constitución. Hoy la elección Nuevamente de Perú... estamos como con un proceso, discúlpame, un país dividido. Y yo creo que no, pues debería ser, ojalá, que la mayoría, el 70+1, como fue en el plebiscito, aprobara la Constitución. Oye, y yo creo que estoy preocupado de eso, pues. Sí, va a depender cómo sea el proceso. Pero por eso digo, aquí que nos vendimos la pomada de los jaguares de Sudamérica, oye, los peruanos votaron el 75% de los peruanos el domingo recién pasado. Claro, el voto obligatorio, pero votó el 75%. O sea, si tú me decís que aquí vamos a aprobar la Constitución o la vamos a rechazar el 75%, la compro completa. Pero me asusta, al igual que Cristian, porque yo soy de una generación en que yo me fui a inscribir a los registros. Yo a los 18 años partí corriendo, lo primero que hice fue inscribirme en los registros. Antes de sacar licencia de conducir me fui a inscribir porque quería votar. Pero yo trato de inculcarle lo mismo a mis cabros chicos y espero que la gente también lo haga. Yo creo que estamos ante una generación distinta que domina hoy día, la generación 21 que llamaban en televisión hace unos días atrás, que son todos estos cabros que rodean entre los 20 y los 30 años y que movieron esto y que gracias a ellos estamos hoy día haciendo este programa y discutiendo todo esto. Pero temo, de verdad, que la gente... ya se resolvió el tema, ya tenemos nueva constitución, vámonos para la casa, sigamos trabajando, total, lo que uno escucha siempre. Me da lo mismo que sea presidente, me da lo mismo que sea alcalde, me da lo mismo. Yo tengo que trabajar igual, tengo que pagar las cuentas igual, tengo que hacer todo igual. Eso hay que erradicarlo. Eso hay que erradicarlo. Por eso hablaba delante yo de que esto involucra un cambio cultural. Porque al fin y al cabo nosotros como chilenos vamos a tener que identificarnos nuestra idiosincrasia y de nuestra idiosincrasia poder también definir qué vamos a llevarnos en el futuro y qué vamos a dejar atrás. Y una práctica que creo que tiene que quedar atrás es la no participación, la apatía con el ser activo de los procesos que influyen en nuestras vidas. A mí me preocupa, insisto, me preocupa la permeabilidad de la Convención Constitucional en medio del escenario de crispación que vive Chile, en medio de un gobierno que está muerto hace rato, que ya está en medio de su velorio, que no le queda más que tratar de conectar lo poco que le queda con la comunidad a través de, no sé, de los retiros del 10%, a través de estos IFE universales, donde trata un poco de levantar con un presidente que además se sale de madre en el mensaje presidencial y anuncia el matrimonio igualitario, dejando votado a su sector político detrás, generando un sinfín de cosas. Y me preocupa porque en el fondo lo que yo observo hoy día, y aquí los quiero llevar de lleno al tema, si la gente que nos está viendo no lo ha visto, pero salió una carta de un grupo, digamos, de constituyentes, de 34 constituyentes, que es vocería de los pueblos de la revuelta popular de la constituyente, que es el nombre exacto para no caer en error, que plantean una serie de llamados, que más que llamados a mí me parecen un poco como imperativos para sentarse a constituir este espacio de discusión, y entre ellos está la liberación de los presos políticos, está de hoy y de ayer, dicen, no solamente lo de hoy, de hoy y de ayer, está, no sé, un sinfín de 6 puntos, ya no los tengo en la memoria a esta altura, se me va rápido, pero una serie de peticiones que establecen casi como garantía explícita para poder sentarse a discutir la nueva constitución. Y a mí eso me parece, en lo particular, un poco peligroso. Y no subordinarse, dice, al acuerdo del 11 de noviembre, que nos guste o no nos guste, porque podemos encontrarle todos los bemoles que queramos al acuerdo del 11, incluido el tema de los 2/3, pero es el que da cabida a que tú te hayas podido presentar como candidato, a que hayas participado en la elección y que hoy día seas electo constituyente. Entonces, podemos borrar de eso de base, digamos, incendiarlo como Nerón y construir desde la ceniza, me pregunto yo.
de alguna manera, yo no conozco la representatividad que tiene la vocería de los pueblos. Son 34. Sí, 34. Claro, que no alcanzan a ser un tercio, pero a lo que yo es que, de alguna manera, este llamado también obedece a cómo se desarrolló este proceso en la calle. Quizá ellos no son los representantes de todos los que estuvieron en la calle, ¿me entiendes? Pero sí creo que este llamado se logró en la calle con la comunidad y ellos fueron elegidos. Ahora, sucede que ellos de alguna manera aceptaron las reglas del juego en algún momento, pero también siento que siento que tienen de alguna manera la legitimidad para poder plantear estos temas de alguna manera. Siento que tienen la legitimidad de poder hacerlo, pero creo que esto de aquí en adelante debe conversarse dentro de la convención. Yo no creo que sea, de hecho creo que no lo dicen, no establecen que sea una condición sine qua non, que por ejemplo los presos de la revuelta, que no han tenido un proceso justo, digámoslo, o la demilitarización del territorio mapuche, del Guanmapu, sea una condición para no entrar. Ellos están poniendo el tema y están haciendo como una especie de petitorio. Yo no sé si va a haber una segunda carta o una aclaración al respecto de ello, pero creo que igual son temas relevantes que hay que tomar en consideración, más allá de que sea condición o no para la constitución de la constituyente. Creo que esas cosas deben sí o sí zanjarse y luego. Porque eso sí que engrifa, ¿no? Engrifa mucho más que la carta, yo creo. Sí, sí, Que esté militarizado, que esté matando gente, que hayan presos sin un debido proceso y que debiesen haber estado libres. Es violento. Para investigarlo. Es violento. Eso sí que es violento. Sí, estamos de acuerdo, sí. Y además que toda la clase política se haya puesto como de acuerdo para estar en contra de la carta o para legitimarla con sendas, digamos, columnas de opinión en el Mercurio, todo. Escucha, qué rico. Yo aclaro un punto para que de esa manera. Aclaro un punto para que quede en el aire. Comparto contigo plenamente que tienen la legitimidad absoluta de plantearlo. Comparto absolutamente que los temas que se plantean son temas que hay que conversar dentro de la constituyente. Estoy súper de acuerdo. Comparto contigo que no ha habido un proceso justo para los presos de la revuelta. O sea, creo que lo que ellos plantean es absolutamente real. O sea, aquí no están mintiendo. Lo que yo planteo, y por eso lo quiero clarificar, es si tú lo puedes poner esto como en la mesa, como decir, oye, yo sin esto no entro a conversar. Eso me genera ruido, pero lo que plantean me parece absolutamente real, atingente, y creo que tienen toda la validez del mundo para plantearlo, porque como tú lo dijiste en la nota que salió la semana pasada en Canal 2, este proceso se ganó desde la calle, por tanto, tiene toda la legitimidad de lo que están planteando. Mi único pero, digamos, es plantearlo como llave de entrada a la negociación o a la conversación del proceso constituyente. Yo creo que también responde un poco a la lógica de esta ganancia desde la calle y que en Chile estamos acostumbrados a que las cosas sean impuestas o tensionadas para poder generar realmente que tengan interés. Yo creo que si uno yo lo veo desde la mirada de que la estrategia de ello es posicionar el tema tensionando la situación, claramente ganar. En cambio, si lo llevan de forma a lo mejor más calma, a poder conversarlo, a lo mejor no hubiesen puesto este tema. Pero donde yo no estoy de acuerdo es que sea una condicionante. Condicionar un proceso antes de iniciarse, yo creo que no es saludable. Pero sí es válido, totalmente concuerdo con ustedes, que los temas tienen que estar ahí y tienen que estar siendo conversados, entendiendo que hay varias irregularidades en muchos de los temas que plantean, ¿cachai? Pero la condición no es válida, de mi punto de vista, sobre todo cuando todavía no se inicia un proceso y todavía no se tiene un reglamento al respecto de encrispar la situación y tensionar y que la opinión pública se tome y se posicione al respecto, ¿cachai? Y hagan pebre la carta o la posición o la forma que ellos lo plantean, yo creo que tampoco es bueno, y ahí la opinión pública, en este caso los medios de comunicación, son bastante sesgados en ese aspecto. Yo creo que no es positivo también que los medios de comunicación tomen posición llevando un planteamiento o una forma a un extremo. ¿Cachai? Yo creo que ellos también tienen que hay que hacer una autocrítica y que se hace crítico también con los medios de comunicación de cómo plantean y posicionan estas cosas en la opinión pública. Oye, ¿qué pensará el invitado que tenemos hoy día al respecto? ¿Podemos preguntar? Ay. El invitado de hoy se define como independiente, liberal y laico. Es profesor, es abogado, es periodista, es columnista,
ya lo postulan algunos como el presidente de la Convención Constitucional, así que le damos la bienvenida esta noche y pasamos de inmediato a conversar con Agustín Esquella, el invitado en este primer capítulo del Constituyente. Bienvenido, profesor, gracias por este tiempo para conversar un ratito con la gente de la provincia de San Antonio. No, pues gracias a ustedes por la oportunidad de reconectarme con quienes viven allí. Muchachos, abierto el micrófono, Cristian, Rodrigo, para que partamos de inmediato con la conversación con el profesor Esquella. Primero por acá, saludarlo, profesor, y agradecerle, tal como plantea Manuel, con destinar tiempo para poder conectarse con su distrito. Nada. Yo aprovecho también la ocasión de agradecer de verdad la votación que obtuve en esa parte del distrito. No me fue fácil hacer campaña a mí por mi condición de independiente y por mi actividad académica de toda una vida y no política, pero encontré acogida en San Antonio y estoy muy reconocido por ello. Qué bueno. Oiga, profesor, vamos de lleno a la primera pregunta para que entremos en el debate inmediatamente. La famosa carta de los 34 constituyentes que ha sido pública en los últimos días y que ponen ciertas limitaciones o plantean desde el principio ciertas, digamos, condiciones para comenzar a discutir. ¿Cómo la toma usted? ¿Cómo la valora? ¿Qué le parece un poco que antes de constituirse la convención ya hayan ciertos requisitos preinstalados? Bueno, de hecho, hay normas preestablecidas para el trabajo de la convención. Eso es lo primero que hay que decir. A mí el documento, y lo he dicho públicamente, pero también serenamente, me parece un error porque si uno lo analiza bien, parte con algo con lo que estoy completamente de acuerdo, que es que este proceso es un proceso por primera vez en la historia de Chile de origen popular y que es además un proceso que desembocó por ahora en la elección de una convención paritaria. ¿Cómo no estar de acuerdo con eso? Pero precisamente por estar completamente de acuerdo con el carácter único, especialísimo y tan relevante de cara no solo al presente, sino sobre todo al futuro del país, que lo que viene a continuación de esa carta o documento me pareció muy complicado, porque lo que viene a continuación son 6 llamados. Así los denominan los suscriptores de la carta, que es una palabra un tanto, como todas las palabras, por la más equívoca, porque cuando tú haces un llamado, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Es un llamado? ¿Es una exigencia? ¿A quién se lo estás dirigiendo también? Siempre que uno llama a alguien o a alguna institución. Pero si uno mira bien esos puntos, que son 6, los llamados, hay 5 de ellos que en verdad son peticiones. Y en cuanto a peticiones de un grupo de ciudadanos, integrantes de la Convención Constitucional, no pueden ser objeto de ningún reparo, al margen de que uno comparta o no esas peticiones, ¿cierto? Hay posiciones distintas acerca de si uno está o no en situación de hacer suya también, de hacer propia cada una de esas peticiones que se hacen. Pero al margen de eso, porque habría que discutirlo largamente, ciertamente, nadie puede poner en duda en Chile el derecho de petición, el derecho de hacer peticiones si uno procede de manera respetuosa y comedida. El punto para mí más crítico está en el número 6, que no es ya un llamado, que no es propiamente una petición, sino que asevera que la Convención Constitucional es soberana, pero no se hace cargo de esta palabra, es decir, no explican los firmantes qué quieren decir con soberana. Y si uno se toma esta palabra, ya que ellos no la explican, en el sentido habitual que tiene, de que un organismo o una persona sean soberanos, significa que tienen completa autonomía para hacer lo que quieran, ciertamente eso no es así, porque hay unas reglas previas para este proceso constitucional, las reglas que
llamaron al plebiscito del rechazo y del apruebo que todos celebramos. Las reglas que determinaron que habría una convención constitucional, las reglas que establecieron que sería paritaria, las reglas que establecieron presencia de pueblos originarios y reglas también que establecieron quórum de 2/3, que a mí no me gusta esa regla, pero está establecida y yo no puedo desconocerla porque no puedo yo solo reconocer como buena las normas anteriores que mencioné y la norma que no me guste, que no me acomoda, reconocerla como no legítima. Ahí yo creo que hay un fallo del documento porque de verdad la convención es soberana para determinar los contenidos de la futura constitución, pero no por eso deja de estar vinculadas a estas normas previas que yo creo tiene que respetar. Eso por lo que respecta al número 6. Y termino, Manuel, por lo que respecta a los primeros 5 puntos que yo llamé peticiones y que hacerlas no representa ningún exabrupto, ciertamente, lo que me preocupa es que aunque no se dice, se pudieran entender como condiciones, no solo como peticiones, sino como peticiones que condicionan el inicio del trabajo de la convención o su funcionamiento. Y ahí sí que me parecería mucho más delicada la cosa, porque de verdad, si este es un proceso único, especialísimo, irrepetible, inédito en la historia de Chile, que una convención paritaria elegida por sufragio universal vaya a proponerle al país una nueva constitución, deberíamos cuidar mucho la convención, su constitución, su inicio, su funcionamiento, y no hacer nada que pudiera, aunque esté fuera del ánimo de los que suscribieron, pero no hacer nada que pudiera siquiera perjudicarla en su instalación, en su inicio y en su funcionamiento. No podemos arriesgar esta oportunidad, ese es mi planteamiento. Agustín, perdón, y ya le dejo la palabra al tiro a Rodrigo y a Cristian, que están ahí esperando. Me llama la atención cómo instalar hoy día, porque en este formato de un poco de encrispación que existe en Chile, cómo en el fondo instalamos lo que uno busca, que es la tolerancia, el respeto, la posibilidad legítima, que usted lo dijo por ahí en una entrevista, de que yo cambie de opinión en medio de esa discusión porque me puedo nutrir de información del resto de los participantes. ¿Cómo se instala este proceso con una carta como esta? Bueno, evitando precisamente, creo yo, cartas como esta. Pero bueno, la carta ya existe. A mí me sorprendió, soy crítico de ella, pero crítico en los términos que indiqué. Pero también hay que reaccionar frente a un acontecimiento como esto de una manera lo más calmada, lo más serena, porque si a uno le parece que esta carta, independientemente de la intención de quienes la suscribieron, pudiera llegar a perjudicar, claro que puede llegar a perjudicar al margen de las intenciones, la instalación y el funcionamiento de la convención, entonces uno no puede menos que expresar es el punto de vista que yo estoy compartiendo con ustedes y abogar una vez más, Manuel, porque esas son las virtudes que vamos a tener que cultivar 155 personas y ojalá toda la sociedad chilena a partir del momento que fuimos elegidos, sin dispensarnos unos a otros dentro de la convención una pareja, consideración y respeto, sin tolerar si no toleramos los puntos de vista contrarios, y no solo tolerarlos, ¿no?, sino que más que eso, abrirnos a la posibilidad de que escuchando puntos de vista contrarios a los nuestros, podamos en el seno de la convención modificar nuestros propios puntos de vista iniciales. Y no solo porque los que tenemos delante, que piensan distinto, han argumentado bien, han argumentado persuasivamente para que nosotros cambiemos, sino también, Manuel, porque en el seno de la convención podremos haber recibido información, o sea, ya no argumentos, información, datos sobre algún tema particular de la nueva Constitución que nos haga cambiar
la posición que traíamos al ingresar a la convención, precisamente porque desconocíamos esos datos, porque desconocíamos esa información. Cambiamos nuestras posiciones originarias, y yo estoy dispuesto a hacerlo, porque otros nos persuaden de que tienen la razón, o porque alguien aportó información o datos confiables que nos obligan a rectificar algo que creíamos verdad. Perfecto. Profesor, por acá Rodrigo, en la misma línea de la conversación que estamos sosteniendo, la ciudadanía en términos generales ve y visualizamos también, quienes seguimos el proceso, que esto claramente ya genera un antecedente de crispación, sobre todo también sumando la coyuntura política que tenemos, que hay un gobierno que impulsa también proyectos de ley que encrispan un poco y que se trata también en esta carta como el TTP-11. Por otro lado, también tenemos una carrera presidencial que también va a estar de una otra forma vinculando o intermediando también con este proceso constituyente. Y ahí la pregunta es, ¿de qué forma se asume un desafío de poder mantener de forma paralela y en un proceso saludable todo lo que lleva un desarrollo de una propuesta de constitución? Bueno, va a costar, Rodrigo, ciertamente. Esto nadie pensó nunca que iba a ser fácil. Va a ser, y está siendo difícil, se complica de pronto de manera sorpresiva, como con esta carta, pero yo lo que propondría, aunque a mí me cuesta mucho estar a la altura de lo que voy a proponer, es mantener la calma y no perder la consideración y el respeto que nos debemos los constituyentes como personas primero, y también como individuos que tenemos disímiles ideas acerca de los futuros contenidos constitucionales, pero que por algo competimos para estar en un cuerpo colectivo, en el entendido de que existe siempre la posibilidad de ponerse de acuerdo en la discrepancia. Uno tiene que aceptar esa posibilidad, si no, simplemente no compite, ¿no? Si todos sabíamos que íbamos a estar en un cuerpo colectivo y colaborativo de 150 personas, es porque siempre supimos y seguimos conscientes de eso, que nos íbamos a encontrar con 154 chilenos de las más diversas procedencias territoriales, de las más distintas ideas, que tal vez tengan también intereses muy distintos para estar allí, pero admitiendo de partida la posibilidad de ponernos de acuerdo. No está seguro que nos pongamos de acuerdo, ciertamente, pero por lo menos tenemos que admitir la posibilidad y trabajar para que esa posibilidad de ponernos de acuerdo, que está abierta, se transforme progresivamente en realidad. Va a costar porque el país está en medio de una crisis social hace más de 2 años, va a costar porque tenemos una pandemia fatal que lejos de retirarse parece agudizarse y nos afecta a todos en la vida y hasta en las maneras de pensar y en nuestras conductas cotidianas. Estamos llevando este proceso constituyente lamentablemente en medio de circunstancias bastante adversas. Pero mi opinión sería también, Rodrigo, aprovechando tu pregunta, que no imitemos aquello que criticamos. Criticamos al gobierno, criticamos al Congreso, criticamos a los partidos políticos y los criticamos como razón. Pero ojalá los constituyentes hiciéramos un esfuerzo para no parecernos a los gobiernos, para no parecernos a la manera como se discute en el Congreso, para no parecernos a la manera como se enfrentan a veces de manera poco elegante, por decirlo de manera elegante, los partidos políticos. Mira, perdonen que yo me extienda, hay la contingencia, el presente, que es muy abrumador hoy en Chile, sobre todo por la crisis y la pandemia. Y también ese presente o contingencia está marcado por elecciones a fin de año, incluso por una elección el día de mañana que definiera. Bueno, hay que asumir eso. Y todo eso ciertamente complica las cosas, pero habiendo la contingencia, el presente, que es administrada por el gobierno, por el parlamento, por los órganos administrativos del Estado, por los tribunales, Chile, para mi gusto, lo que hizo al aprobar ir a una nueva constitución fue levantar la vista sobre la contingencia. No para desconocerla, no para despreciarla, sino para decir, miren, cualquiera sea la contingencia, el presente, que está mal, ¿cierto?
todos sabemos que está mal. Y todavía en un año de elecciones que crispan los ánimos, miren, vamos a levantar la vista más allá de la contingencia y del presente. Vamos a pensar en el futuro del país y vamos a ponernos a redactar, después de haber estudiado y debatido, una nueva constitución. Yo lo que intentaría compartir con mis 155 compañeros y compañeras de la convención es: mantengamos la mirada donde la sociedad chilena quiso ponerla. La contingencia importa, pronunciémonos sobre ella, pero no perdamos de vista que estamos mirando más allá. Estas cosas, profesor, tienen que estar consideradas dentro del reglamento. Claro, por ejemplo, las modalidades de participación ciudadana que hay que implementar y que van a tener que acompañar el trabajo de la convención, porque la responsabilidad por la nueva constitución, antes de proponerla para un plebiscito ratificatorio, la responsabilidad es de los constituyentes, pero los constituyentes no van a estar ni deben estar solos. Van a ser acompañados por una ciudadanía, acompañados por la ciudadanía, no rodeados por la ciudadanía. Una ciudadanía que le va a hablar a la Convención Constitucional, pero que yo espero que no le grite a la Convención Constitucional. Una ciudadanía que estoy seguro le va a tender una mano a la Convención cuando ésta itinere por el país, pero que no le va a mostrar los puños, ¿no? Una ciudadanía que se va a querer conectar realmente con la Convención, pero no tuitearle nomás, porque conectarse o comunicarse con una convención constitucional es mucho más que mandar 7 u 8 tweets en el tweets, o como se llaman en el curso de un día. Entonces sí, ese tema, pero también muchos otros temas van a ser materia del reglamento. Mira, Rodrigo, Manuel, Cristian, es mucho lo que está en manos de la convención. Exacto. ¿Ah? Proponer una nueva constitución para el país. ¿A qué nos seguimos enredando más con la contingencia? No tenemos el presente en nuestras manos, pero sí tenemos el futuro. ¿Qué más queremos? Y además de tener el futuro en cuanto a contenidos de la Constitución, la Convención es bastante libre a la hora de darse un reglamento. Tiene algunos límites, es verdad, pero son mínimos. Entonces también es bastante libre la Convención a la hora de darse un reglamento. No totalmente libre, porque hay reglas de quórum, que la reforma constitucional dice que tiene que haber un presidente, un vicepresidente, pero ¿qué tal si la convención dice, bien, hay una norma constitucional que dice que debe haber un presidente y vicepresidente de la convención y decide elegir más de un vicepresidente? Ningún problema. Que acompañen instalar como una mesa más allá de esas dos funciones. Todas esas cosas legalmente son posibles, entonces el campo que está abierto, no nos podemos quejar, proponer una nueva constitución para el futuro y bastante libertad para hacer nuestro propio reglamento, porque el reglamento no lo va a hacer el gobierno ni lo va a hacer el parlamento. Lo vamos a hacer nosotros y fíjate que hay varias propuestas ya. Yo conozco por lo menos 9 propuestas de reglamento para la Convención Constitucional. Una es del PNUD, que es menos que una propuesta, es una serie de ideas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay propuestas de varios centros de estudios de distintas ideologías. Hay una propuesta de reglamento articulada, artículo 1, artículo 2, de la Academia Parlamentaria de Chile, que depende de la Cámara de Diputados del país. Bien, no nos obligan esas propuestas, pero mira tú, van a estar sobre la mesa y nos van a ayudar a hacer, ojalá con prontitud, nuestro reglamento. Agustín, buen día, Cristian Solís por acá. Acerca del reglamento, y tomando en consideración que esta constitución se ganó desde los territorios, ¿cómo cree usted que debiese ser la bajada operativa para la conversación y la discusión de los constituyentes en los procesos democráticos que se deben establecer en cada uno de ellos? Mira, yo creo que primero que nada tenemos que aprovechar experiencias comparadas. Yo mencionaba un informe de hace 3 semanas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, que es una entidad en la que se puede confiar, por supuesto, que nos cuenta cómo hicieron en Islandia, cómo hicieron en Colombia, cómo hicieron en Sudáfrica las convenciones o asambleas constituyentes
para abrir cauces reales, efectivos, de participación ciudadana en el proceso constituyente. Entonces podemos partir por aprender de esas experiencias. ¿Cuáles de las modalidades de participación que esos países emplearon podríamos adoptar nosotros? Algunas nos parecerán bien para adentro, algunas no nos parecerán para afuera. Y también tenemos que atender a lo que se ha ido produciendo en Chile en las últimas semanas en ese sentido, como dije, por centros de estudio, por la academia parlamentaria. Entonces, yo no quisiera anticipar un listado de modalidades de participación, obviamente, pero son claro que habrá audiencias públicas, ¿no? La convención plenariamente no solo se va a instalar en Santiago, ojalá se instale seguramente en regiones. ¿Y qué va a ir a hacer a las regiones la convención si vamos los 155? Vamos a ir a escuchar a los ciudadanos, ya veremos cómo se organiza eso. No vamos a ir a decirle en Arica, o en Valdivia, o en Punta Arenas, o en la región del Biobío, o en Valparaíso, a los ciudadanos que se reúnen con nosotros, miren señores, nosotros pensamos esto. No, tenemos que escucharlos a ellos. Audiencias públicas, invitaciones a expertos o personas representativas, también vamos, por ejemplo, a hacer el capítulo sobre Fuerzas Armadas de la Constitución, un tema del que yo, confieso, no entiendo nada. No es que no sea un experto, es que no sé. Pero existen las Fuerzas Armadas y van a tener un capítulo en la Constitución. Bien, ¿cómo no escuchar a expertos en defensa nacional? Porque para eso están las Fuerzas Armadas. Y cómo evitar que las Fuerzas Armadas, en particular Carabineros, que en rigor no integra lo que se llama Fuerzas Armadas, pero cómo los cuerpos de policía controlan el orden público de una manera que sea concordante con las reglas de la democracia. Entonces, mira, la convención va a tener que abrir canales de participación presencial, ojalá presenciales, y que los podamos llevar a cabo presencialmente, audiencias públicas en Santiago, en regiones, invitaciones a expertos, invitaciones a líderes sociales, a representantes de la sociedad civil, y también, yo te diría, Cristian, cauces presenciales o telemáticos, si es necesario, de participación de cualquier persona o grupo que quiera conectarse con la convención. Una persona, 10 o 50 de una organización de la sociedad civil tendrán que tener disponible un acceso fácil a la convención, presencial o telemáticamente, o por vía de correo electrónico, ya se verá, para decirle, señores convencionales, tenemos una propuesta que hacerle. ¿En lo particular le gusta alguna, Agustín? Todas las que mencioné me gustan. Otra cosa va a ser definirlas bien, ¿cierto? Y sobre todo implementarlas. Pero la convención va a tener una secretaría técnica y la secretaría técnica tendrá que tener personal profesional idóneo para que esto, que suena bien mientras lo digo, opere eficaz y realmente en la práctica, porque una cosa es hablar de audiencias públicas, ¿cierto? Citaciones, invitaciones, constitución en el territorio, pero eso hay que implementarlo de una manera que la ciudadanía note que no es algo que se hace para cumplir con las apariencias, ¿no? Que la ciudadanía note, sienta, estos tipos de verdad nos quieren escuchar. Ya veremos lo que ellos acuerdan, porque lo que se acuerde va a ser responsabilidad de los 155, pero será muy importante que la ciudadanía sienta vivamente que esos 55 están escuchando, sin saber todavía lo que van a acordar, claro, pero lo que la gente no quiere es sustituir a los 155 convencionales. Lo que la ciudadanía, si confió en ello, ya confió, pero no por ello renunció de manera alguna a su derecho de hablarle, como dije yo antes, hablarle una y otra vez. Claro. Respecto a don Agustín, disculpa, respecto a don Agustín, ¿usted plantearía estandarizar estos procesos democráticos para que todos los convencionales constituyentes tengan la misma responsabilidad con su elector y sus distritos, o establecería una suerte de desarrollo, digamos, dual respecto también a las
dinámicas territoriales, por ejemplo, a las cosmovisiones que también tienen los territorios? Mira, quizás haya que hacer una distinción entre las modalidades de participación y conexión con la ciudadanía que va a establecer la convención como tal y que va a llevar a cabo en sus plenarios o en sus comisiones, porque también esas modalidades de participación que yo mencioné antes pueden ir al plenario o pueden ir primero a las comisiones. Esa es una cuestión procedimental que está por verse. La conexión de la convención con la ciudadanía, pero también estará la conexión de cada constituyente con su distrito. Es cierto que los convencionales que fuimos elegidos por distritos representamos no solo a los distritos por los que competimos. En verdad, los convencionales somos representantes nacionales, ¿cierto? Para los temas del distrito están los gobiernos regionales, los gobiernos comunales, los gobernadores que se van a terminar de elegir mañana, y está muy bien que esas autoridades se preocupen de los problemas, por ejemplo, de nuestro distrito. Pero lo que quería decirles es que cada constituyente, no obstante que representa más que a su distrito, va a tener que ser capaz de él personalmente, y eso yo lo dejaría a la decisión de cada constituyente, establecer modos de comunicación con su distrito, digamos con sus electores. Eso independientemente de las conexiones generales de la convención. Pero yo en esto no establecería un estándar, Cristian. Dejaría que cada constituyente dijera, mira, yo voy a implementar mi comunicación con el distrito 7, en mi caso, de esta manera. Y alguien del distrito 6 podría implementar una manera distinta. Bueno, queridos amigos, perdonen que yo no pueda continuar esta conversación. Más encima, si ustedes me permiten la franqueza, me están tocando el timbre y estoy solo en casa. Estoy solo en casa y me temo que sea mi mujer que fue de compra y en consecuencia corro un altísimo riesgo. Bueno, sería muy grave que no le abriera la puerta. Lástima de no poder seguir, pero a ver, demos por hecho que en el futuro, todas las veces que ustedes quieran, van a tener mi disposición para reanudar esta conversación. No solo eso, Perfecto. Agustín, sino que además queremos invitarlo a que podamos, en ese rango de participación del que hablaba Cristian, podamos generar alguna instancia de seminario vía online para que la gente de San Antonio pueda escucharlo también y compartir experiencias con usted. Si ustedes me ayudan en eso, y ya veo que ustedes me están diciendo que sí me van a ayudar, tanto mejor, porque voy a necesitar ayuda para tener comunicaciones, como dije yo, reales. Exacto. Pero sobre todo eficaces, que no sean un saludo a la bandera. Así que 1.000.000 de gracias de nuevo. Un abrazo grande, profesor. Gracias por estar hoy día con nosotros. Muy bien. Agustín Esquella, entonces, profesor, ex decano de la Universidad de Valparaíso, abogado, además periodista, columnista y hoy día uno de los constituyentes, como decíamos, que aspira, según algunos, a ser el presidente de esta instancia. ¿Qué les pareció, muchachos, en términos generales? ¿Bien? Bien, a mí me parece bien. Lo que se percibe de su opinión, su postura, es tratar de vincularse con la ciudadanía, y eso habla bien de la postura que tiene él como constituyente. Esperemos que se lleve a la práctica y que realmente lo podamos ver en la provincia. Ojalá de forma física, y si no es de forma física, a través de alguna plataforma que hoy en día se puede utilizar. Bueno, ya se matriculó con nosotros, así que lo vamos a estar ocupando ahí en los webinars seguramente para que la gente se pueda conectar con él también. Sí, bien. Cristian. Una buena experiencia, fue una buena oportunidad también. No estaba acostumbrado a participar en este tipo de instancias y creo que él estuvo claridad en sus conceptos, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no de lo que él plantea. Pero me parece interesante que bajo esta prisma como de calma, ¿no? Como que él genera este halo de calma que entiendo que es la impronta que va a tratar de instalar en la discusión de la nueva Constitución. Así que me parece interesante que ponga un poco la pelota al piso de alguna manera de quien más. Sí, va a ser el llamado a conciliar un poco, yo creo, en este proceso. Y qué bueno que haya
que haya gente así para que se genere el diálogo y la tolerancia. Muchachos, se nos acabó el tiempo. Agradecerles obviamente la presencia en este primer capítulo, invitar a la gente a que nos siga todos los martes a las 22 horas, agradecer a Canal 2 que nos permite transmitir este espacio, a Radio Chilena, a la Radio La Base, a nuestras plataformas digitales. Vamos a estar todos los martes en capítulo estreno. La próxima semana va a estar con nosotros, lo adelanto inmediato, Jaime Baza, quien tuvo la oportunidad en la temporada pasada de abrir y cerrar la temporada del Constituyente. Bueno, hoy día en el segundo capítulo, el próximo martes va a estar con nosotros Jaime Baza, así que va a aparecer un teléfono en pantalla en este momento con un número de WhatsApp para que ustedes nos puedan mandar preguntas. Si quieren hacerle preguntas a Jaime Baza, nos mandan en la semana a este teléfono que aparece en pantalla y evidentemente nosotros las vamos a transmitir con él para que haya participación ya desde la ciudadanía, desde antes, con el profesor Jaime Baza, que va a estar conectado con nosotros. Así que, muchachos, buena semana y nos juntamos el próximo martes. A cuidarse. Igualmente. Que estén bien. Chao, Sí. chao.